Ante la severa escasez hídrica que afecta a nuestro país, el gobierno presentó ayer la Mesa Nacional del Agua para enfrentar esta dura realidad. Sí, una sequía que obliga a analizar el alto consumo que existe en Chile del agua. Vamos a ir con Andrea Pino, que nos va a contar cuáles son algunas de las ideas, de las medidas que se toman en un tema donde de verdad la crisis es grave. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. No todos quedaron satisfechos con este informe, con estas propuestas que hizo la Mesa Nacional del Agua, propuestas que se le presentaron ayer al presidente Sebastián Piñera, que ustedes lo decían más temprano, tiene tres pilares. Uno de ellos tiene que ver con el consumo humano y otro tiene que ver con garantizar el abastecimiento, modernizar también el marco legal y la institucionalidad pública. Queremos saber también qué dicen los expertos, qué mejorar. Muchos ponen el foco en el tema de la gestión del agua, qué hacemos cuando el agua ya ha sido utilizada en los diferentes sectores. Estamos junto a Guillermo Donoso, él es académico de agronomía de la Universidad Católica, para conocer su opinión. Guillermo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Guillermo, primero, ¿qué le pareció las propuestas? ¿Dónde se pone el foco en este informe que entrega la Mesa Nacional del Agua al presidente? La Mesa Nacional del Agua apunta en la dirección, yo diría, correcta. Como bien decías, tiene tres pilares. Uno es la seguridad hídrica, que trata de acceso humano al agua, satisfacer el 100% del acceso al agua y al saneamiento. También tiene que ver con la infraestructura y nuevas fuentes. Y el tercer punto de ese primer pilar es la gestión integrada de recursos hídricos, un elemento que hace muchos años que los expertos están diciendo que es extremadamente necesario. El segundo pilar es protección de la calidad del agua y los ecosistemas, y el tercero es la infraestructura y el financiamiento necesario para alcanzarlo, junto con la modernización de la institucionalidad. Quisiera preguntarle por el tema de los derechos particularmente. No todos quedaron satisfechos, sienten que con este anuncio de cambios en el marco legal o una modernización en la institucionalidad no se aborda este tema como debiera, a juicio de muchas personas, para asegurar finalmente que todos tengan acceso al agua en el mundo agro particularmente. ¿Usted cree que faltan aspectos o que todavía falta que se detalle quizás cómo va a abordarse esta modernización? Yo creo que lo que falta es lo que señalas, más detalles. En el informe se habla de mejoramiento de la regulación, cambio de la institucionalidad, pero hay un punto claro que dicen que van a hacer todo un proceso participativo para definir los principios básicos y cuáles son los elementos principales. Por lo tanto, hay muchos detalles que quedan ante la pregunta de cómo va a ser, pero la idea macro apunta en la dirección correcta. Ahora vamos al tema del consumo humano, particularmente el consumo domiciliario. Hay informes que están disponibles en la Superintendencia de Servicios Sanitarios que dicen que en el sector oriente se consume mucha más agua que en el sector poniente, por ejemplo, de la capital. Las razones respecto de cómo estamos consumiendo el agua y los cambios que se pueden hacer. Pongo como ejemplo la iniciativa de Providencia, de la Comuna de Providencia, que este fin de semana anunció que va a haber un reemplazo de áreas verdes por especies nativas, por ejemplo, que quizás necesitan menos agua. Quisiera preguntarle las razones respecto de esta diferencia que hay en el consumo domiciliario, en el consumo humano, particularmente en la región metropolitana, en Santiago. Sí, las diferencias son sustanciales, pueden llegar a ser 5 veces. Por ejemplo, zona poniente, en un hogar de 4 personas, 100, 120 litros por persona a día, hasta 500, 600 en la zona oriente. Las razones principales son la extensión de los jardines, las áreas verdes, donde se riega de una forma no la más eficiente. Y también el uso del agua en las áreas verdes municipales, que no tienen el mejor uso del agua. Uno ve que hay derroche de agua, no se riega solo el área verde, sino superficies importantes. Y también las casas que no hacen al interior el mejor uso del agua. Ahora, en ese sentido, la iniciativa de Providencia se enmarca dentro del camino que deberían tomar, por ejemplo, otras comunas del sector oriente de la capital. Sí, ese va justamente en la dirección que debemos movernos, salir de las especies, las áreas verdes más europeas, de zonas de mayor
precipitaciones y migrarlo a la vegetación que es más natural de nuestros ecosistemas acá, que requieren de mucha menos agua y mayor frecuencia en el suministro de esta. Guillermo, pregunta Gonzalo Ramírez desde el estudio. Hola, Gonzalo. Hola, Gonzalo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Sí, solamente quería preguntarle si este plan contempla y si deberíamos tener un poquito más de ojo con lo que pasa con nuestros ríos. ¿Cuánta agua cae al océano de los ríos que tenemos todavía bastante vigorosos, sobre todo en el sur del país? ¿Se podría hacer algo con aquello para poder aprovechar tal vez mucho volumen de agua que claro, es parte del ciclo natural, pero tal vez se podría utilizar mejor, ¿o no? Efectivamente, yo quisiera, eso sí, aclarar que de la zona de O'Higgins al norte las cuencas son más bien nivales, por lo tanto la lluvia que cae en invierno se acumula en nieve. Nuestros caudales más importantes son en primavera-verano. El agua que no se usa, que escurre al mar, ocurre más bien en las cuencas pluviales que son del Biobío al sur. Y ahí lo que nos falta es infraestructura para poder acumular esa agua y usarla cuando más se necesita. El plan que desarrolló la Mesa Nacional del Agua contempla un plan agresivo, inversiones en infraestructura, algunas de las cuales apuntan justamente a ese punto. Guillermo, ¿ya hay tiempo para eso? Porque el rezago es total. Sí. ¿Hay tiempo para eso? Pregunta Carla Zúñiga. El tiempo para eso, estamos un poco atrasados. Se ha señalado siempre que nuestra inversión en infraestructura disminuyó fuertemente y tenemos un rezago importante. Pero por lo menos este nuevo plan apunta en la dirección correcta. Ahora, son inversiones que se van a demorar años, lo cual tenemos que buscar otros mecanismos en el corto plazo para mejor usar el agua. Guillermo, ahora respecto del consumo, el sector que más consume es el mundo agro, con un 88% del consumo versus un 6% del consumo de agua potable, consumo domiciliario. También se habla de una necesidad de mejorar la gestión en el mundo agrícola, respecto del riego particularmente. ¿Qué se tiene que hacer rápido en ese caso? En el sector agrícola se ha mejorado la eficiencia, pero tenemos mucho espacio. Nosotros tenemos niveles de eficiencia promedio de 56%, lo cual es alto comparativo con otros países. Pero podemos hacer mucho más. Tenemos que implementar mejores tecnologías, pero además hacer mejor riego. No todo pasa por adoptar riego por goteo, por aspersión, sino que mejorar cómo lo hago. Nosotros podríamos pasar de una eficiencia de 40% en surcos a una eficiencia del 70%. Eso significa diseñar mejor los surcos, nivelar mejor. Por lo tanto, hay espacio que podemos hacer rápidamente. Bien, le agradecemos a Guillermo Donoso, académico de Agronomía de la Universidad Católica, con quien abordamos este tema tan importante, tan relevante, considerando la crisis, la peor crisis que hemos tenido respecto de el agua, la escasez hídrica, un tema que se abordó ayer en el Palacio de la Moneda a propósito de la entrega de este informe de la Mesa Nacional del Agua que el presidente conformó incluso antes del estallido social para que entregara sus propuestas y también determinar qué medidas se van a adoptar en el mediano y largo plazo. Carla Gonzalo.